Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros en esta nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy queremos hablar un tema fundamental para la realidad de nuestro país y que tiene relación con la vejez. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Dónde está el bienestar? ¿Cuáles son las urgencias en este grupo etario de la población? Para profundizar en este importante tema, vamos a tomar contacto junto a Macarena Rojas, quien es directora de gestión del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica Confuturo. Macarena, ahí ya la estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por estar aquí en CNN. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Lo decía yo, bienestar, desafíos. Hay varias materias que debemos abordar en este sentido, pero lo primero que te quiero preguntar actualmente, ¿cuál es la evaluación que podemos hacer dentro de este contexto en base a la población mayor en Chile? En realidad lo primero que podríamos decir es que efectivamente han habido avances y hay varios aspectos en relación a la vejez y al envejecimiento que son positivos, pero hay muchísimos desafíos todavía por delante en relación a la política pública, en relación a algunas coberturas, en relación también a garantizar ciertos derechos, ciertos entornos y ciertos espacios que promuevan que tanto las personas mayores hoy en día como los que vamos a ser mayores mañana tengamos acceso a oportunidades que nos permitan vivir esta etapa de la vida con calidad de vida y vivir también una etapa más plena. Macarena, en ese sentido, ¿qué podemos entender como bienestar en esta etapa de la vida? Estamos haciendo una idea de sobre los 60 años en Chile. ¿Qué se entiende por ese concepto y cómo finalmente lo vemos implementado? Bueno, lo primero, el bienestar tiene un componente subjetivo súper importante, es decir, en todas las etapas de la vida el bienestar también tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo evalúo mi calidad de vida, mi condición de vida, y a veces hay muchas ideas también en relación a la vejez. En general, las generaciones más jóvenes, lo que muestran todas las encuestas, es que tienen una idea mucho más negativa sobre lo que es envejecer. No significa que en el periodo de la vejez o las personas que hoy día tienen 60 años y más, hay desafíos que ellos identifican, pero en general las generaciones más jóvenes tienen una mirada mucho más fatalista sobre lo que es la vejez. Por ejemplo, las encuestas que miden personas de todas las edades y personas mayores, en general las personas más jóvenes tienen una idea mucho más negativa sobre cómo es la salud, sobre cómo es el ánimo, sobre cómo es la sociabilidad, ¿sí? Eso es algo súper importante porque tiene que ver con esta imagen social que hemos construido sobre el envejecer, y es negativa porque genera prejuicios, genera estereotipos y también genera o crea en las generaciones más jóvenes un temor a envejecer pensando que en esta etapa solo hay aspectos negativos. Y en general en la vejez influyen muchas cosas, influyen por sobre todo la salud, ¿sí? Influye mucho si yo tengo una buena salud, que no significa tener o no tener enfermedades, porque sobre los 60 años es sabido que hay mayor prevalencia de enfermedades crónicas como presión alta, diabetes, u otro tipo de enfermedades. Lo importante es tenerlas bajo control y que me permitan seguir haciendo mi vida autónomamente. Eso es uno de los aspectos más importantes, tener buena salud, y uno de los aspectos más valorados también por las personas mayores. Lo segundo, tener necesidades, acceso a las necesidades básicas cubiertas. Sabemos hoy en día que en nuestro país la seguridad social ha ido avanzando, está la pensión general universal, pero sabemos que todavía las pensiones son relativamente bajas, les permite a muchas personas mayores vivir al justo, pero ante cualquier emergencia de salud más grande, un mes que tengan que comprar muchísimo más remedios o recurrir a otros gastos que no son los habituales, están en una cierta inestabilidad económica. O sea, la gran mayoría le alcanza para cubrir algunas necesidades básicas al justo, pero están desprovistos de tener una mayor holgura frente a situaciones más complicadas, ¿sí? Entonces el aspecto económico también es fundamental. El aspecto de la sociabilidad, el aspecto de las redes de apoyo con las que yo cuento, ¿sí? A diferencia, en otras etapas de nuestra vida, muchas veces nosotros evaluamos nuestro entorno, es decir, cómo estoy yo en relación, cómo me siento yo en relación a lo que he logrado, a lo que he construido. Para las personas mayores también es una fuente de satisfacción lo que han logrado ellos, pero también lo que logra o lo que
o los problemas que suceden en su entorno cercano, hijos, nietos, también esos son una fuente de preocupación en la cual altera su bienestar. Muchas veces cuando hay un hijo que ha perdido el trabajo, un nieto que está con alguna dificultad, y la importancia de seguir teniendo espacios, contar con redes de apoyo, o sea, en la medida en que vivir solo en sí mismo no es malo. Si yo siento que tengo personas a quienes puedo recurrir cuando tengo una enfermedad complicada, cuando tengo un problema en mi casa, entonces sentir la seguridad que tengo una red de apoyo y de contención para disfrutar y pasarlo bien, para acompañarme en momentos de dificultad, una red de cariño también y de contención. Esos son aspectos muy importantes para el bienestar en la vejez. También hay otros, la no discriminación por edad, sentirse incorporados a la vida social, pero yo diría que esos son algunos de los más fundamentales. Macarena, muy importante ese aspecto relacionado con las emociones, la salud mental, que sabemos que lamentablemente y sobre todo en pandemia se incrementó en este grupo etario de la población. Así lo refleja, por ejemplo, el termómetro de salud mental que conocimos hace un tiempo de la Universidad Católica en conjunto con la ACH. Y también hay estadísticas relevantes, como que el Instituto Nacional precisamente de Estadística señala que para 2050 más del 32% de las personas tendrán sobre 60 años. Es decir, es un tema de política pública urgente para no llegar posteriormente a esa fecha con ese tipo de desafíos. Y según el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica Confuturo, ustedes hacen 6 claves o 6 desafíos urgentes. Lo decíamos: trabajo, ocio, tiempo libre, vínculos sociales, dependencia. Para ti, ¿cuáles son los más relevantes en este sentido? Incluso derechos. Ese me llamó mucho la atención, por ejemplo. Sí, bueno, eso es un aspecto que no mencionamos anteriormente, pero también tiene que ver con que la legislación avance y que la política pública avance con la rapidez y con la magnitud que se requiere para una población que ya es envejecida en nuestro país. O sea, hoy día cerca del 20% de la población tiene más de 60 años, son más de 3 millones de personas, casi 3 millones y medio. Para el 2050... más del 30% de la población total del país va a ser personas mayores y van a haber muchísimas más personas de 80, de 90 años. Hoy en día yo diría que hay una política pública que va en el sentido correcto. El problema es la cobertura. No todas esas posibilidades están al acceso de la gran mayoría de las personas mayores. O sea, son políticas públicas muy interesantes que apoyan en la calidad de vida de las personas mayores, pero que todavía tienen la gran mayoría poca cobertura. ¿Sí? Entonces es importante avanzar en eso, avanzar en una legislación. Hoy día en nuestro país lleva mucho tiempo en discusión la Ley Integral de Envejecimiento. Ha cambiado varias veces de nombre, pero hoy día, si no me equivoco, es Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Y eso sería un paso muy importante para robustecer los servicios públicos, la atención a las personas mayores, para ponerlo en el centro. Y tal como tú mencionas, esas claves son muy importantes, que son las que tienen que ver con el bienestar. Efectivamente, tener espacios de ocupación del tiempo con sentido, que no significa estar haciendo todo el tiempo cosas, pero sí tener en el entorno cercano una oferta de actividades culturales, una oferta de actividades de participación, educativas, que permitan que las personas mayores ocupen con sentido para ellos mismos su tiempo, que puedan compartir con otros, que puedan continuar manteniendo las relaciones sociales, continuar construyendo relaciones de amistad, de pareja, porque muchas veces con el retiro laboral se disminuyen mucho las redes, se centran solo en el círculo familiar. Y si bien las redes de apoyo familiar son muy importantes, son igualmente importantes las redes de amigos también. Y eso sabemos que es algo que con la edad muchas veces va disminuyendo. Sí. Claro. De hecho, los grupos de adulto mayor, pero también las redes informales. El barrio para las personas mayores, por ejemplo, es muy importante. Hoy día todavía los barrios son una fuente donde las personas mayores sienten que conocen a los vecinos, conocen a las personas del negocio. O sea, es algo que todavía es un activo. Como que les gustan las personas mayores en general mantenerse en el barrio donde han vivido muchos años porque sienten que conocen su entorno. Muy relevante eso, Macarena. Solamente para cerrar, dentro de vínculos sociales, 3 de cada 10 personas mayores declaran no tener amigos. Y allí la importancia de lo que tú comentabas al finalizar esta entrevista. Macarena, se nos hizo cortísimo el tiempo, pero te queremos dar las gracias por hablar de este importante tema, porque se habla poco, lamentablemente, de vejez en Chile y queremos justamente aportar en ese sentido. Muchas gracias por haber estado aquí en CNN.
Muchas gracias a ustedes por poner este tema y por abrir un espacio para reflexionar sobre esto. Gracias a ti, que estés muy bien. Ya pues, lo sabe, hay que hablar de vejez, hay que hablar de políticas públicas y también de cuidados y salud mental en este grupo etario que, como vemos, todas las proyecciones indican que se va a ir incrementando dentro de las épocas venideras. Siga la compañía de nuestro canal, nos vamos a volver a ver en una nueva edición de Entrevistas CNN. Que estén muy bien.